Hola, el, el tema de hoy día es carbohidratos, ¿sí? Correspondiente al curso de salud. Soy la profesora Dana del Colegio Sebastián Agustín. Carbohidratos. Una pequeña introducción a los carbohidratos antes de poder mencionarlos y mencionar lo que es un carbohidrato y los tipos, las funciones que tienen el cuerpo en un ser vivo, ¿sí? Es mencionar qué es un macronutriente, ¿sí? Un macronutriente es un tipo de nutriente que el cuerpo requiere, necesita en grandes cantidades. Y esto es para que el cuerpo funcione correctamente. Los macronutrientes son esenciales para proporcionar energía, para poder que el cuerpo se desarrolle y crezca. Dentro de los macronutrientes hay tres principales, los cuales son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Nosotros vamos a explicar y vamos a detallar qué son los carbohidratos y por qué es que forman parte de nuestra dieta, porque es importante que formen parte de nuestro alimento de día al día. Ahora, estos carbohidratos pueden aparecer de distintas formas y en muchos alimentos diferentes, ¿sí? Podemos encontrarlos tenemos aquí ejemplos como en frutas, en harina, en el maíz, etc. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Para empezar, vamos a decir que son moléculas. Una molécula es un conjunto de elementos. Se dice que es una molécula orgánica porque como elemento principal está el carbono, el cual se va a unir a otros dos elementos. En este caso, estas moléculas orgánicas son muy abundantes en la naturaleza y por lo tanto son muy fáciles de conseguir. Se encuentran en todas las células realizando una gran variedad de funciones. La relación con respecto a los elementos que conforman la molécula orgánica es de 1,2,1, correspondiente a la dada por el hidrógeno. Es decir, vamos a encontrar 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono y de oxígeno. Esa es la proporción con respecto a los elementos de la molécula de carbohidrato, de una molécula de carbohidrato, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos muchas moléculas de carbohidratos, moléculas de unidades que forman un carbohidrato, vamos a encontrar una gran cantidad tanto de átomos de carbono como de hidrógeno y oxígeno. Características de los carbohidratos. Una de las principales características es con respecto a los elementos, una cantidad n de carbonos. Es decir, podemos tener un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, y con ellos, sabiendo la cantidad de carbonos, podemos determinar la cantidad de átomos de hidrógeno y la cantidad de átomos de oxígeno. Los grupos funcionales que conforman la molécula son dos. El primero es el carbonilo, el cual lo podemos encontrar en forma de aldehído o de cetona, y tiene esta forma, que es un CH, carbono hidrógeno, unido a un radical y unido a un oxígeno. Y el otro grupo funcional es el hidroxilo, al cual también podemos decir que son alcoholes unidos a la molécula. El tipo de enlace que se presenta entre moléculas de unidades de carbohidrato es el enlace glucosílico. Los carbohidratos también se pueden y se conocen como, podemos nombrar o podemos decir que un carbohidrato es un azúcar, entre comillas, es un azúcar, es un carbohidrato simple o complejo, simple o complejo, y esto va a depender del tamaño del carbohidrato, a las moléculas que pueda estar unida también a otro tipo de moléculas, ¿sí? O los nutrientes que también estén acompañando a los carbohidratos,
También se le llama almidón resistente. En este caso, un almidón resistente es un tipo de carbohidrato que es parecido a la fibra dietética, debido a que no se degrada o no se descompone en el intestino delgado. Por lo tanto, pasa directamente al intestino grueso. Este almidón resistente se encuentra, tenemos aquí la primera imagen, se puede encontrar en el arroz, en el arroz cuando una vez se cocina y luego se deja enfriar. Podemos encontrarlos en papas, ¿sí? También lo mismo, cuando cocinamos y lo dejamos enfriar. Podemos verlos. Y en el plátano verde, el plátano que no está maduro también. La fibra dietética y el almidón resistente son muy buenas, son beneficiosas para la salud del intestino, ¿sí? Ya que regula lo que es el nivel de glucosa en el paso, durante el paso del intestino, y también evita lo que es el estreñimiento. Un prebiótico, el cual es otro tipo de carbohidrato, aquí tenemos a los prebióticos. Un prebiótico son sustancias, ¿sí? Son moléculas, son sustancias que sirven de alimento para unos microorganismos vivos que se presentan en nuestra flora intestinal, los cuales son llamados probióticos, ¿sí? Es decir, un prebiótico es un alimento que utilizan los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que se encuentran en la flora intestinal y que ayudan a que esté regulada y que haya todo un equilibrio, ¿sí? Y los azúcares intrínsecos van a depender de si hay o no procesamiento con respecto al alimento. Un azúcar intrínseco es un azúcar, es un alimento, ¿sí?, natural que presenta azúcar, que presenta carbohidratos. Es un alimento natural que por ser tal cual el alimento presenta carbohidratos. Y por lo tanto, también a la par que va con los carbohidratos, van a haber nutrientes y va a haber fibra. Por lo tanto, es un alimento completo, más completo, y es beneficioso para el cuerpo. Y son los azúcares que se agregan, tal cual el nombre, al alimento durante el procesamiento de este. En se encuentra lo que son sopas instantáneas, se pueden encontrar en gelatinas, en alimentos que han sido, que son dulces, productos que han sido deshidratados, que son dulces, y etc., ¿sí? Vamos a agregar azúcares agregados, los cuales en sí aportan más calorías que nutrientes, ¿sí? Debido a que no es un azúcar natural. Mencionar nada más con respecto a la imagen que un prebiótico lo podemos encontrar en diferentes alimentos, como frutas, verduras, verduras de hoja verde, el ajo, ¿sí?, nabos, etc. Funciones de los carbohidratos en nuestro cuerpo. Ahora, los carbohidratos, al ser importantes en nuestro cuerpo, es debido a que cumplen funciones. Una de las funciones es que proporcionan energía necesaria para las funciones de nuestro cuerpo. Es decir, los carbohidratos, al consumirlos, nos dan energía inmediata. Es decir, nos dan esta molécula que es de energía y que utiliza nuestro cuerpo, la cual es el ATP, ¿sí? El carbohidrato, el alimento, ¿sí? El alimento, el carbohidrato, que es una molécula, el carbohidrato al descomponerse, o sea, dentro de ese carbohidrato hay un montón de enlaces, y esos enlaces contienen mucha energía, la cual es, como es una descomposición rápida, no necesita de mucho gasto de energía también para descomponer, el balance total es que es mayor al de otros macronutrientes, ¿sí? Como no gastamos mucho en descomponer y obtenemos bastante energía, el balance es beneficioso, sal. Ahora, juega un papel importante en la estructura de soporte y de protección y en la función de nuestras células, tejidos y órganos, ¿sí? Este con respecto, por ejemplo, se refiere a que en células vegetales y animales hay estructuras, hay componentes que contienen carbohidrato, y este carbohidrato hace que esta estructura sea rígida y compacta, ¿sí? Lo cual puede ser beneficioso al momento de un factor
ambiental que no sea favorable, o en el caso de que quieran defenderse de algún depredador o algo, de algo que pueda dañar, ¿no?, al cuerpo del animal, ¿sí? O de la planta, en todo caso, ¿sí? Por ejemplo, en las plantas vamos a encontrar la celulosa, ¿sí? Y en algunos animales todas entra la quitina, las cuales ayudan a que se dé esa rigidez. Con respecto a la protección en el cuerpo, tenemos a los mucopolisacáridos, y esos son carbohidratos complejos que se encuentran en tejidos conectivos, ¿sí? Y también en fluidos corporales, y ayudan a lo que es a la lubricación y a la protección de las articulaciones y algunos tejidos. Ahora, con respecto a la primera función, los carbohidratos como fuente de energía. Descompuestos estos carbohidratos en glucosa, son la fuente que más necesita y que más, a la que más recurre los diferentes órganos, el cerebro, el corazón, para que puedan cumplir sus actividades, ¿sí? Son la fuente de energía preferida. Se llama el combustible o la gasolina del cuerpo. Dependiendo del tipo de carbohidrato, 1 gramo de este proporciona diferentes cantidades de energía. Por ejemplo, los almidones, los cuales son un tipo de carbohidrato grande, complejo, aportan hasta 4 kilocalorías por gramo. La fibra dietética aporta 2 kilocalorías por gramo, y los polioles, los cuales son también un tipo de carbohidratos que contienen muchos de estos OH que mencionamos al principio, o sea, grupos hidroxilo, alcoholes, contienen o aportan 2,4 kilocalorías por gramo. Esos polioles, por ejemplo, se utilizan como edulcorantes normalmente porque son dulces, ¿sí? Aportan dulzor y son bajos en calorías. Así que ustedes pueden encontrar en edulcorantes como el manitol, xilitol, sorbitol. Almacenamiento. Con almacenamiento, la glucosa, al ingerirse, ¿sí? Como es la energía preferida, esta glucosa va a ir a diferentes órganos que la requieran, ¿sí? En el caso de que haya una saturación de glucosa en la sangre, ¿sí?, esta glucosa va a ir al hígado, y principalmente primero al hígado y luego al músculo, para que puedan almacenarse en forma de glucógeno, ¿sí? Es decir, puedan convertirse en un complejo más grande y así poder almacenar energía. Esto es cuando hay mucho de esa. ¿Y para qué nos sirve de que se almacene en el músculo? Ya que, digamos, cuando no, estamos en ayuno o no hemos comido, estamos haciendo mucha actividad física y requerimos de más glucosa, pues se utiliza del hígado ese glucógeno y obtenemos glucosa, en unidades de glucosa, porque lo que se utiliza son unidades de glucosa, ¿sí? Y también, igual del músculo, si estamos haciendo mucha actividad, utilizamos ese glucógeno para poder contraer, relajar, dependiendo de la actividad que hagamos o el movimiento que hagamos con el músculo. Durante estímulos de actividad física, durante periodos cortos de ayuno, nuestro cuerpo convierte el valor aproximado que debería haber de glucosa en la sangre es de 95 a 100, hasta máximo 100 miligramos por decilitro. Especialmente la glucosa como fuente de energía, ¿sí? El cerebro, de toda la energía total que tenemos, aproximadamente utiliza hasta el 20%. Es una gran cantidad de energía que utiliza el cerebro para poder realizar todas las funciones que conocemos, ya que el cerebro no solo se encarga de, entre comillas, pensar y poder razonar, sino también se encarga de monitorear todos los órganos y todo el sistema en sí, todo el sistema del cuerpo, ¿sí? Todos los sistemas y todos los órganos. Ya que manda impulsos nerviosos, está generando neurotransmisores por cada reacción, por cada
estímulo, así que es muy diversa, por lo tanto, depende especialmente de la glucosa como fuente de energía. Y los glóbulos rojos igual. ¿Por qué los glóbulos rojos? Porque son células que no tienen mitocondrias, y al no tener mitocondrias no hacen lo que es la respiración aerobia, por lo tanto no generan ATP, sino dependen entonces de que haya glucosa. Ellas, como entre comillas, consumen glucosa y lo que hacen es una, vamos a llamarle, como generación de, no, utilización de glucosa, ¿sí? Ahora, 130 gramos de glucosa por día cubren las necesidades de energía del cerebro adulto. Este es un aproximado, ¿sí? Y es bastante en comparación con otros órganos que también requieren glucosa. ¿Qué es la respuesta glicémica? Estos dos términos o estos dos conceptos, la respuesta glicémica y el índice glucémico, respuesta glicémica y índice glucémico, se relacionan debido a los niveles de glucosa que pueda haber en la sangre. Es decir, los alimentos que nosotros consumimos y aporten glucosa a nuestro cuerpo. Con respecto a la respuesta glucémica, es la variación en los niveles de glucosa en sangre que ocurre después de consumir alimentos que contienen carbohidratos. ¿Sí? Es un cambio en glucosa. Nosotros teníamos al comienzo un nivel de glucosa determinado. Luego de que consumimos alimentos y que son ricos en carbohidratos o no son ricos en carbohidratos, nuestro nivel de glucosa cambia. ¿Sí? Y ese cambio, que se da luego de un tiempo determinado, ¿sí? Se mide. Y a esa medición se le llama respuesta glucémica. Normalmente eso se hace en laboratorios para saber cuál es la respuesta que tenemos hacia la glucosa. Hay personas que no tienen una buena respuesta, o sea, una respuesta más baja, por lo tanto su índice, no tienen problemas de glucemia, porque lo que es niveles altos de glucosa, ¿no? Y hay personas que no varía casi nada, no hay mucha variación, es mínima, por lo tanto tendrán hipoglucemia. La norma se puede llamar, ¿sí? Vamos a decir que es una medida que clasifica los alimentos según su capacidad. Para elevar los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Es decir, es un sistema. Un sistema que clasifica los alimentos según su efecto en los niveles de glucosa en sangre. Todo estamos hablando con respecto a la sangre, glucosa en sangre, ¿sí? Se mide en una escala de 0 a 100 y se dice que los con un índice glucémico alto, que va de 70 más, provocan un aumento de la glucosa en sangre. Y los alimentos, o mientras que si el índice glucémico es bajo, o sea, alimentos que tienen índice glucémico bajo, es de 60 o de 55 a menos, tienen un efecto que es más gradual, ¿sí? O sea, no hacen que haya esa resultado. La función intestinal y fibra dietética. ¿Sí? La fibra, como dijimos al principio, ayuda a garantizar una buena función intestinal, mejora la salud intestinal, evitando lo que es el estreñimiento. Con respecto a la fibra dietética, tenemos dos tipos de fibra, la cual es fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra soluble se disuelve en agua y forma lo que son geles. Alimentos que contienen fibra soluble son frescos, manzana, también algunas frutas como fresas y manzanas, y hortalizas. La fibra soluble ayuda a reducir los niveles de colesterol, por ejemplo. Y la fibra insoluble, también las dos son buenas para el intestino, para la función intestinal. Aquí, por ejemplo, difieren que no se disuelve en agua y su función o lo que ayuda es aumentar el volumen de las heces. Fibra insoluble son también hortalizas, guisantes, algunas frutas como la pera,
almendras y semillas especialmente. Su función en el cuerpo de la fibra insoluble es regular los niveles de glucosa. Entonces, hemos visto hasta ahorita lo relacionado a los carbohidratos en el aspecto biológico, ¿sí? O sea, en el aspecto en el ser vivo, cuáles son sus funciones, cuáles son los tipos y las funciones de los alimentos en donde están. Ahora vamos a ver un poco más ese lado también químico. De acuerdo al número de monómeros, es decir, las unidades de carbohidrato, un monómero es unidad de carbohidrato, que están presentes en la molécula de carbohidratos se clasifican vamos a clasificarlo en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, ¿sí? Estos son los tipos de carbohidratos que van a ver, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Esa es una clasificación determinada. Los monosacáridos, ¿sí? Comenzamos con los monosacáridos. Los monosacáridos están formados por una molécula, ¿sí? Solo son una molécula, y son azúcares simples. Es decir, tienen lo que es CHO, ¿sí? Los elementos de carbohidrato, nada más. Son solubles en agua, de sabor dulce, y son de color blanco, ¿sí? Son de color blanco. Son la fuente de energía inmediata para la célula. Su degradación, la degradación de los monosacáridos, es decir, cortar los enlaces que unen los elementos, proporciona 4 kilocalorías por gramo, forman parte de la membrana plasmática. Nos acordamos de la célula, la membrana plasmática es lo que rodea a la célula, y la membrana contiene muchos macronutrientes, entre ellos esos carbohidratos, y entre ellos los monosacáridos, los cuales son importantes tanto como para la estructura de la membrana, como también para comunicación intracelular, comunicación entre células, y para también reconocimiento, reconocer si algunas son células o son otros componentes que pueden ser dañinos. Son componentes estructurales de los ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos contienen también sus unidades, los cuales se llaman nucleótidos. Y estos nucleótidos, en su estructura, contienen pentosas, ¿sí? Que son de dos tipos, el ADN y el ARN. Uno de ellos es la pentosa desoxirribosa y la otra es la ribosa, ¿sí? Desoxirribosa para lo que es el ADN y ribosa para lo que es el ARN. Ya, con respecto a los tipos de monosacáridos, ¿sí? Hay otra clasificación también que se da, bueno, esa es una clasificación dentro de los monosacáridos que va a depender del tipo, de la cantidad de carbono que tenga la molécula. Si tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, ¿sí? Se le llaman triosas. Y una de las triosas es el gliceraldehído. Como vemos aquí, con respecto a los grupos funcionales, tiene un grupo funcional en el extremo, el cual se llama cetona. Y estos grupos funcionales, es decir, el OH-OH, se llaman hidroxilos. Los demás son complementados por solo hidrógenos. Si el monosacárido presenta 5 carbonos, se le llama pentosa. Y un ejemplo es la silosa, ¿sí? Silosa o también la ribosa, que presenta 5 carbonos. El cual también es una cetona por presentar PO y contiene grupos hidroxilos, ¿sí? Ahora, para variar o para decir que es chiloso, pentosa u otro tipo de monosacárido, ¿no? Le hacemos esta estructura determinada. Todos los OH, es decir, los grupos funcionales hidroxilos, están a la derecha. Si movemos un OH a la izquierda o dos OHs a la izquierda, entonces
va a cambiar totalmente. Y una molécula, sus 3, 4, 5, 6, se le llama exosa. Yo dije, es la conocida como extremo. Ven, aquí tenemos un grupo hidroxilo a la derecha, otro a la izquierda y los demás a la derecha. Esta configuración molecular hace que se llame glucosa. Entonces, hablando de la glucosa, y hemos mencionado mucho la glucosa, vamos a decir que la glucosa es una molécula, es un monosacárido que proporciona energía a la célula. Principalmente su función es proporcionar energía a la célula. Forma parte de las moléculas más complejas. ¿Por qué? Porque al ser un monosacárido, por el nombre mismo, mono, una molécula, ¿sí? Es una unidad, ¿sí? Es solo una unidad, una unidad de molécula. Por lo tanto, al juntar muchas de estas, vamos a tener los siguientes tipos, que son disacáridos y polisacáridos. Glucosa, una molécula de 6 carbonos que presenta OHs y la cetona. Cuando presenta cetona, el carbohidrato se le llama, o se dice que es de tipo aldosa, sí tenemos, y cetosa, ¿sí? Ese tipo cetosa. Entonces, aquí lo vamos a encontrar de dos maneras. Podemos representar gráficamente a la molécula, ¿sí? Lineal, donde vamos a ver cada elemento, vemos a cada elemento una fórmula desarrollada, donde vemos a cada elemento con sus enlaces, y una forma un poco más compacta, pero más gráfica, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, nos indican que este es un hexágono, la figura que estamos dibujando es un hexágono, por lo tanto contiene 6 vértices, y cada vértice, algunos de los vértices están dados por carbono, ¿sí? A excepción de este que se encuentra a la derecha, que es un oxígeno, y este corresponde a la acetona. Tiene aquí este grupo último, ese grupo funcional, y también tenemos hidroxilo. Esta configuración también hace que sea llamado glucosa. Ahora, la glucosa se encuentra en diferentes alimentos, como frutas, verduras, la mazorca, tenemos panes, ¿sí? En muchos alimentos se encuentra glucosa, tanto sola como en moléculas más complejas. La glucosa también es conocida por presentarse en procesos, ¿sí? En procesos metabólicos como la respiración celular o la fotosíntesis. La fotosíntesis que se da en plantas forma o produce lo que es la glucosa, ¿sí? Se origina a partir de la fotosíntesis la glucosa. Para eso se necesita dióxido de carbono y agua, para obtener glucosa y oxígeno. Principalmente aquí tenemos la glucosa, la cual por definición sabemos que es el alimento de las plantas. La fotosíntesis se da para que el alimento pueda, la planta pueda generar su propio alimento, la cual es la glucosa. Y como proceso contrario, ¿sí? Nosotros la glucosa lo utilizamos en la respiración celular para obtener energía química en forma de ATP, que se libera agua y dióxido de carbono. Ahora, con respecto a la fructosa, que es otro monosacárido, es el segundo monosacárido que vamos a nombrar, es el también llamado el azúcar de las frutas. De las frutas y de la miel. Otro nombre que se le da a la fructosa también es lebulosa. La fructosa, en comparación de la glucosa, los dos son monosacáridos. Sin embargo, con respecto a su estructura molecular, vamos a encontrar de que esta molécula no tiene un carbono con oxígeno en el extremo, ¿sí? Si no encontramos otro tipo, que es un carbono en el oxígeno, pero en el segundo carbono, casi en el intermedio, en el segundo carbono, está dentro. Entonces, a este tipo de monosacáridos se le llama también aldose, que también es un carbonilo, pero dentro de estos
carbonilos se dice que hay un aldehído y cetona. Ya dijimos que, volvemos, que la glucosa, como presenta un carbono-oxígeno, se le llama cetosa. Y en este caso presenta un carbono-oxígeno, pero no en el extremo, sino un carbono antes se le llama aldosa, ¿sí? Porque este grupo se le llama aldehído, solo por el hecho de que se presentan posiciones diferentes. Poligonal, pues, encontramos el oxígeno ya no en un costado, sino en el medio, y además nos damos cuenta de que tenemos ya no un hexágono, sino un pentágono. Por lo tanto, tenemos 5 vértices, nada más. Y este tipo es una pentosa, ¿no? Con respecto a la cantidad de carbonos que tiene. Se encuentra galactosa, sacárido, el cual compone la mitad de la lactosa, el azúcar que se encuentra en la leche. La galactosa es otra molécula, otro monosacárido, el cual se va a diferenciar de la glucosa, sobre todo de la glucosa, ya que también es un hexágono, o sea, es una hexosa, por la posición del OH nada más, ¿sí? Acá tenemos esta posición del OH. La glucosa lo teníamos al OH de abajo, y aquí lo tenemos arriba. Es un ligero cambio que va a hacer que la estructura cambie de nombre y por lo tanto también cambie de función, cambie la ubicación en donde se encuentra. Eso se encuentra la lactosa en leches y en productos lácteos. Ahora, tenemos a los disacáridos, ¿sí? Los disacáridos. Siguiendo con los tipos de carbohidratos que teníamos, ya mencionamos a los monosacáridos y ahora vamos con los disacáridos. Disacáridos se dice porque tienen 2 unidades, o sea, 2 monómeros presentes, ¿sí? Dos unidades de monosacáridos. Estos están formados por 2 monosacáridos unidos por un enlace glucosídico. Entonces, cuando hablamos ya de 2 a más, vamos a mencionar a los enlaces, ¿sí? Porque vamos a unir 2 unidades. Y este enlace se le llama glucosídico. Los disacáridos son solubles en agua y su sabor es dulce. Tenemos aquí como ejemplo, ¿sí? 2 unidades, 2 monómeros, 2 moléculas en representación gráfica que se están uniendo en esta línea que está uniendo el primer polígono con el segundo polígono se le llama enlace glucosídico. Y al medio de estos hay un O, que significa que se está uniendo por medio de este enlace estamos uniendo un oxígeno. Las funciones. Función es ser fuente de energía para la célula, no es la inmediata, pero sí se utiliza. Es importante, proporciona también 4 kilocalorías por gramo y almacena energía a corto plazo, básicamente en el almacenamiento. Uno de los disacáridos más conocidos es la sacarosa, la cual también se le llama azúcar de mesa, y está formado por la unión de una glucosa y una fructosa. Es el azúcar de la caña, ¿sí? Entonces, para poder formar de monosacáridos, uno de ellos es la glucosa y la otra es la fructosa, ¿sí? Vamos a unir la alfa-glucosa, que es solo el alfa y el beta se diferencian por la posición de un hidroxilo, nada más, alfa-glucosa y beta-glucosa. Al unirlos mediante el enlace glucosídico, obtenemos un nuevo compuesto, al que lo vamos a llamar sacarosa. La sacarosa se forma por deshidratación mediante la unión de glucosa y fructosa, liberando, por tanto, una molécula de agua. Ya que se deshidrata, se libera una molécula de agua y creando un enlace glucosídico. ¿Sí? Este proceso es esencial en la biosíntesis de azúcares en las plantas. Aquí tenemos a la glucosa y a la fructosa por separado. Al unirlos y por deshidratación, ¿sí? Es decir, vamos a eliminar una molécula de agua. ¿Cómo eliminamos una molécula de agua? Retirando un hidrógeno, ¿sí? De uno de esos monosacáridos y un grupo hidroxilo del otro monosacárido, ya que el agua es H2O.
Entonces, necesitamos quitar un hidrógeno, dos hidrógenos y un oxígeno. Y ahora es que oxígeno, y eso se va a unir al enlace que está uniendo al otro H. Entonces, por lo tanto, tenemos el enlace glucosídico de esta forma. Otro tipo de disacárido es la maltosa, en la cual se va a unir dos glucosas, ¿sí? Y es el azúcar también, es el azúcar de las semillas, y también se le llama el azúcar de la malta, ya que se encuentra en las cervezas y en panes fermentados. Tenemos dos unidades de glucosa, ¿sí? Nos cuenta son unidades iguales, no es como en el caso de la glucosa fructosa, ya que cambia, teníamos una hexosa y una pentosa, acá tenemos dos hexosas. Y al juntarlas por enlace glucosídico y también que haya deshidratación, obtenemos la maltosa. Tenemos a la lactosa, otro disacárido, el cual está formado por una glucosa. En el caso de la lactosa, existen dos formas de lactosa, que se diferencian sobre todo por la configuración del carbono, eh, eh, que no tiene simetría, ¿sí? Dentro de la molécula. Tenemos a la ¿sí? Lactosa alfa, la cual está aquí, la beta, y en esta forma el grupo de oxilo del carbono, que no presenta simetría, está en una posición, se encuentra hacia arriba, ¿sí? Hacia abajo, y la lactosa beta, que es la que presentamos aquí, del carbono 4 se está hacia arriba, ¿sí? Es decir, en una posición se llama ecuatorial, se presenta hacia arriba. Beta-galactosa. Entonces, ¿cómo diferenciamos una beta-galactosa de una alfa-galactosa? Mediante la posición de este OH en el carbono 4. Aquí lo vamos a encontrar arriba, ¿sí? En una posición ecuatorial, y si tenemos nada más. Ahora, esto se presenta, la lactosa se presenta en leches animales, leche de vaca. Con respecto a los polisacáridos, otro de carbohidrato, los polisacáridos están formados por la unión de muchas glucosas, ¿sí? Es decir, de muchas unidades o muchos monómeros de carbohidratos, los cuales llamamos en comparación o contrario a lo que hemos visto de monosacáridos y disacáridos, son insolubles en agua. Tenemos acá un ejemplo de un polisacárido en el cual vamos a ver muchos enlaces y muchas de estas unidades, y esta es una representación tipo silla, ¿sí? Donde vamos a ver, es lo mismo que hemos visto aquí en forma plana, pero esto está un poco más tridimensional. Funciones de los polisacáridos son formar estructuras celulares, sirve como reserva energética de la célula, tanto de la célula animal como vegetal, forma parte de la membrana plasmática, de calorías por gramo, al igual que las otras dos. Ejemplos de polisacáridos tenemos al almidón. El almidón es también llamado glucosa, es decir, son muchas unidades de glucosa, cuales están unidos mediante enlaces glucosídicos, y ellos se encargan del almacenamiento de energía de células vegetales, ¿sí? Es decir, en alimentos también, por lo tanto, vegetales, como podríamos tener tubérculos, granos, semillas, y se encuentran, ¿no? Por lo tanto, en esto, raíces, tubérculos y semillas. El almidón se puede presentar en dos formas, ¿sí? Lo cual, es el almidón en amilosa y amilopectina. Y la diferencia es que va a estar dada por los enlaces que tenga y por la cantidad de ramificaciones, ¿sí? En el caso de la amilosa son puras unidades de glucosa unidas linealmente. Y la amilopectina son unidades de glucosa unidas linealmente y con ramificaciones. Es decir, que a partir de un carbono podemos generar más enlaces, ¿sí? Y tener, por lo tanto, menos hidrógenos.
tenemos, ¿sí?, amilosa no ramificada, la cual vamos a llamar, la cual es no ramificada, no hay ramificaciones, no hay enlaces extras. Y aquí tenemos la amilopectina, la cual es ramificada. Tenemos enlaces aquí. Este enlace entre ramificación y vamos a llamarle rama lineal, ¿sí? Es un tipo diferente de enlace, ¿sí? El cual es 1,6 en comparación con los enlaces que tenemos aquí entre glucosa, 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 glucosa. Aquí cambia este enlace. Todos forman enlaces glucosídicos y toda hidratación. Por lo tanto, perdemos una molécula de agua, aquí también una molécula de agua y aquí también. Mientras más glucosa se una y forman un complejo más grande, más moléculas liberadas. Otro polisacárido, y que también es de almacenamiento, es el glucógeno. También es un polímero de la glucosa y se encarga de la reserva energética en animales. Se localiza en músculos y en el hígado. Se encuentra hasta un 70% en el hígado y el porcentaje restante o un poco menos en los músculos. Y como explicamos al comienzo, el glucógeno se almacena cuando hay una saturación de glucosa en la sangre. Y sirve luego como aporte de energía cuando se requiera, cuando haya la necesidad de utilizarlo. Aquí tenemos una imagen donde tenemos a las unidades de glucosa unidas por un enlace y tenemos aquí un complejo más integrado. En el caso de los animales tenemos tanto ramificaciones como ramas lineales, ¿sí? Tenemos todo un complejo más, una molécula más compleja. Todas estas bolitas que vemos ahí, las bolitas que vemos aquí son unidades de glucosa. Unidades de glucosa, unidades de glucosa. La celulosa, otro polisacárido, es el encargado de dar el soporte estructural a la pared de las células, ¿sí? A la pared de las células vegetales. Nos acordamos que las células vegetales contienen pared en comparación de las células animales que no tienen pared celular. Y esta pared celular está formada principalmente por celulosa, lo cual hace que sea rígida y sea compacta. También lo tienen algunas algas y hongos. En el hombre, se puede decir, o en la persona, el ser humano, funciona como fibra dietética, ya que nosotros no tenemos la enzima necesaria para poder degradar este celulosa hidrato, así que no pasa por nuestro intestino, o sea, pasa por nuestro intestino delgado sin haber sido degradado. Y aquí tenemos a la quitina, ¿sí? La quitina. Por último tenemos a la quitina, otro tipo de polisacárido, el cual forma parte del exoesqueleto de artrópodos, los cuales pueden ser arácnidos, crustáceos, insectos, y constituyen la también brindando soporte y brindando también, formando parte de la estructura. Tenemos al hongo aquí, ¿sí? Esta capa de aquí contiene lo que es quitina, ¿sí? Se utiliza normalmente la quitina en las industrias farmacéuticas, en las industrias cosméticas también, pero sí hay que tratar de regular, ¿sí? Porque hay animales que contienen bastante esta quitina, porque también es biodegradable, por lo tanto, son demandadas en sí algunos, y para fines lucrativos, ¿no? Entonces, el hecho de proteger tanto la quitina, la celulosa, que son con otros usos, que son los de industriales. Con lo observado, con lo visto en las diapositivas, vamos a ver cuáles son las preguntas que nos da la práctica calificada.
A ver, estamos en carbohidratos, aquí, carbohidratos. Entonces, aquí en el módulo, en el libro, también tenemos información acerca de los carbohidratos. Tenemos cuáles son sus funciones, la clasificación, monosacáridos. Tenemos algunos otros monosacáridos, otros ejemplos de monosacáridos como la ribosa y desoxirribosa, que forman parte de los ácidos nucleicos, la ribulosa también, el cual el CO2, el dióxido de carbono, durante la fase oscura de la fotosíntesis, es en el ciclo de Calvin, la silosa también, que forman parte de gomas vegetales, y la manosa, que forman parte de glucoproteínas. Tenemos otros ejemplos, la glucosa, la fructosa, también llamada lebulosa, y la galactosa, ya las mencionamos. Los disacáridos, más importantes, la sacarosa, la lactosa, y la maltosa, ¿sí? La maltosa, el azúcar de Malta, también ya lo mencionamos, y por qué están compuestos también, ¿no? Y acá hay una más, la trealosa. Esa es una extra que se encuentra en hongos y en la hemolinfa de los insectos. Tenemos a los polisacáridos. Ahí está. Polisacáridos que hemos mencionado, la celulosa, el almidón, el glucógeno y la quitina. Los cuatro mencionamos, ¿sí? Entonces, igual es bueno dar una repasada a lo que es el libro, volver a leer y para poder resolver la práctica dirigida y poder hacer la tarea domiciliaria. Con respecto a la práctica dirigida, vamos a resolverlo. Práctica dirigida. Los monosacáridos se unen mediante enlaces que respondemos mediante enlaces glucosídicos, ¿sí? Mediante enlaces glucosídicos. Bien. Aquí, vamos a resaltar. Mediante enlaces glucosídicos. Solo resaltamos la letra, mediante enlaces glucosídicos. El carbohidrato más importante es la glucosa, porque esta es la unidad de los siguientes tipos de carbohidratos, de disacáridos, de monosacáridos, todos están compuestos por glucosa. La dextrosa es también llamada glucosa, ¿sí? También se le llama la glucosa, también se le llama dextrosa. Se encuentra almacenada en el hígado. El carbohidrato que se encuentra almacenado en el hígado es el glucógeno, y esto se da con la saturación de la glucosa en sangre. Forma parte de la hemolinfa. En este caso, el carbohidrato que forma parte de la hemolinfa, que es un fluido circulante en algunos insectos, algunos invertebrados, es la glucosa. Y la trealosa, ¿no? En este caso vamos a nombrar la trealosa, ya que esto lo menciona el libro también, la trealosa. Pero también se encuentra glucosa. Es el azúcar más dulce. A ver, aquí el azúcar más dulce es la fructosa, ya que es de 1.5 a 2 veces mayor que el azúcar de la sacarosa, que se encuentra en la sacarosa, le encontramos azúcares refinados, en la miel, en jarabes también. A pesar de ser dulces, en sí la molécula de el compuesto de fructosa es mucho más dulce. Por lo tanto, también el soporte calórico es el alto, ¿no? 4 kilocalorías por gramo.
Forman parte del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Tenemos ribosa, desoxirribosa, ribosa, manosa y sacarosa. En este caso es una pentosa llamada desoxirribosa. Por eso viene el nombre de desoxirribonucleico, ya que tenemos una ribosa que le falta, en este caso, un OH. Los monosacáridos pueden tener como máximo, ahora, esto va a depender, que algunos autores dicen que puede tener como máximo 9 carbonos y otros 8. Igual, los carbohidratos más conocidos son los que tienen de 3 a 6. Pero vamos a nombrar aquí que tiene 8, 9 carbonos. Como máximo pueden tener 9 carbonos, ¿no? Los monosacáridos. Ahora, disacáridos y polisacáridos pueden tener una cantidad mayor de carbonos. En nuestro organismo los carbohidratos son transformados a glucosa, ¿no? Esa transformación es la descomposición. Degradación de moléculas complejas a moléculas más simples. Es usada como fuente de energía por los espermatozoides. Aquí es la fructosa. Entonces, resolvimos la práctica calificada y luego está la tarea domiciliaria. Nos piden hacer una lista de 10 alimentos que contengan carbohidratos. En las PPTs hemos nombrado varios ejemplos: frutas, verduras, algunas nueces. Ahora, puede ser cualquier tipo de carbohidrato, ¿no? No solamente los que aportan mucha energía, también puede ser carbohidratos que tienen poco dulzor. Tienen poco dulzor, como algunos, pocas calorías como antes. Otros tienen mucho como la celulosa, la quitina. ¿Por qué es importante la glucosa? Y la mayor cantidad de carbohidratos son producidos por dos preguntas que tenemos para resolver. Y nos piden definir qué es hemolinfa, fotosíntesis, artrópodos, sintetizar y remolacha. Eso lo podemos buscar en el diccionario. Y con eso... Esa sería toda la tarea y con eso terminamos para ya luego hacer el siguiente tema.